Bien, pues estamos ya por iniciar nuestra clase este día sobre la familia. Estamos en el tema de la familia pastoral y estamos en el tema de los hijos y las hijas. Ya revisamos la primera letra que fue la letra A, la clase pasada. Hoy entramos a la letra B. Y bueno, estamos justamente en esta página 13, en la letra B, peligros contemporáneos. Para iniciar, les dije que había en la página anterior un texto que dejamos pendientes. Envié al grupo de nuestros alumnos esta tarde un versículo que dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y el versículo que brincamos, porque les dije que iba a encajar después en nuestra clase, es un versículo donde cómo la familia es incluida siempre, y esta familia, pues no, obviamente siempre, al ser una constitución de la sociedad humana, es humana y tiene sus riesgos, no hay familias perfectas. Si bien es cierto, vamos a ver una serie de factores de los peligros de la familia. Uno de los factores más importantes es pensar que la familia sea perfecta. El versículo que brincamos es Joel 2:16, que quisiera referirme a él precisamente con la misericordia del Señor. 2:12 de Joel, del libro del profeta Joel, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ese es 2:12. ¿Cómo nos debemos convertir? Pues con arrepentimiento. Esta es la manera de convertirnos. Fíjense la forma cultural que nos dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es un factor que es de nuestro Dios, el ser misericordioso, clemente, y se duele al castigarnos. Es algo que solamente como padres entendemos. O sea, no castigamos a nuestros hijos porque seamos sádicos o malvados, los castigamos porque nos duele su comportamiento. Entonces, esta es una parte importante de lo que vamos a ver. Los peligros contemporáneos son parte de los peligros que están nuestros hijos, que nosotros podemos prever y los prevemos a través de advertirles y en cierto momento damos medidas correctivas para que no vayan por ese camino, pero estas medidas correctivas naturalmente a veces para ellos son pues dolorosas, pero lo hacemos desde la misericordia, es como lo estamos haciendo. Eso fue el 12 y el 13. El versículo 14, 15 y 16 nos hablan de este enfoque. Empieza con una pregunta. ¿Quién sabe si se volverán y se arrepentirán y darán bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Es la pregunta. Delante de las personas que estaban en pecado está esta situación de poderse arrepentir o no. Delante de nuestros hijos, de nosotros mismos, pues no sabemos cómo va porque hay algo que se llama libre albedrío, que es la bendición que tenemos como criaturas de Dios de tomar nuestras propias decisiones. Estas decisiones, siendo equivocadas, pues requieren que Dios nos correccione. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Aquí dice convocad la asamblea. La palabra aquí asamblea es similar a la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento como llamados de afuera, llamar a los que están fuera del lugar, que la palabra que nosotros conocemos como en español iglesia, que viene del griego, que se parece mucho a esta misma palabra iglesia. Y esa convocatoria, ahora sí, el verso 2:16 dice, reunid al pueblo.
santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su talmud la novia. Es decir, es una actitud integradora. La familia en la iglesia es integral, le corresponde a todas las personas y por eso es importante que tengamos cuidado de ellos en todos los ámbitos, la familia completa. Dice ya regresando ahora a nuestro manual del módulo 4, la familia pastoral, en la página 13, letra B, sobre los hijos y las hijas, los peligros contemporáneos. Hay una primera frase y luego vamos a ver una serie de peligros contemporáneos. Bien, voy a cambiar, al quitar el anclaje y voy a poner esta vista donde te veo, Sergio, para si en algún momento necesito que me ayudes, yo te digo cuando los ojitos no empiecen a borrarse, yo te voy avisando, ¿no? Pero ahorita yo empiezo y fíjate bien cómo este primer párrafo es muy interesante y a los que nos escucharán en diferido, cómo es muy interesante, dice, así se debe leer cuando está esta rayita y debemos leer los y las hijas, ¿verdad? De diferentes edades enfrentan situaciones que requieren atención debido a que pueden ocasionar algún daño o perjuicio a los mismos. Es decir, a estas situaciones pueden provocar daño o perjuicio a ellos. Entonces tenemos que estar atentos en ese sentido. Para ellos es importante que los padres puedan estar al tanto y proveer la asistencia que sea necesaria. Es decir, el trabajo de los padres es un trabajo pastoral. Aunque seamos pastores, aunque seamos líderes, nuestro trabajo es un trabajo pastoral. Dicho con palabras griegas del Nuevo Testamento, de la antigua iglesia, de la iglesia primera, este trabajo es un trabajo de vigilantes, ¿verdad? Eh, la palabra pastoral tiene que ver casada con este ser sobrevedores y viene de una función que había en la casa, en los eh, en las casas de los griegos, estas casas griegas, eh, tenían esta función en estos ocos o casas, ¿verdad? De donde viene la palabra griega, ocos, ¿verdad? Se escribe oi, os, así como el yogur griego, ¿verdad? Así le pusieron el yogur. Ese ocos, que así se pronuncia en la palabra, era una organización social donde había esclavos que cuidaban las casas. Los ocos eran cuidados por los esclavos y cada uno tenía función. Había quien administraba la comida, esos eran diáconos que administraban la comida, pero también había alguien que veía que esto se administraba correctamente o se cuidaba que fueran administrada correctamente. A estas palabras, a estas personas se les denominaba con el nombre griego, algo muy parecido, no sabemos cómo se pronunciaba en ese tiempo, pero la palabra obispo, el que ve, el vedor, es el que está viendo. La función pastoral de todos los personas que estamos en la iglesia, que tenemos hijos o los hijos de los que están ahí, tenemos que ser sobrevedores, es decir, esa es nuestra función. Por eso es importante marcar esto en nuestra ceremonia que tenemos de presentación de nuestros niños. En primer lugar, es importante, siempre digo, no decir que esto sustituye al bautismo de niños. Esta no es la razón para hacer la presentación. La presentación tiene que ver con la presentación de Jesús y mucho más importante tiene que ver con que todos los que estamos en la comunidad de fe o en la iglesia vamos a ser sobrevedores de estos niños cuidándoles, Sobrevedor. ¿sí? Sobrevedores o obispos o nuestra pastoral cuidando, ¿verdad? Entonces, cuando presentamos un niño tenemos que decir esta parte de que todos los que estamos ahí siendo testigos
nos comprometemos a estar cuidando a estos niños adecuadamente, ser sobrevedores. ¿Y por qué? Porque hay muchas situaciones que son necesario cuidar. Veamos algunas de las situaciones y perspectivas contemporáneas. Solamente son algunas. Vamos a ir enumerándolas para irlas viendo de acuerdo a lo que dice el manual. Después del puntito eso, ese que está ahí negrito y la negrita, letra negrita más oscura que dice ideologías difusas. Es decir, cuando hay una ideología difusa quiere decir que no está bien claro. La época que estamos viviendo es una época difusa, donde todo se diluye. No hay bueno ni malo, esa es la forma contemporánea de pensar. Y en esta posmodernidad que estamos viviendo es muy claro, no, ni siquiera esas ideas podemos decir si son verdad o no. Simplemente son ideas que están difusas, que confunden más a nuestros hijos. Existe cada vez más la incorporación de lenguaje y líneas de pensamiento que bajo la libertad de expresión, entre comillas, van tomando fuerza en el contexto sociocultural. Es decir, nuestra sociedad las empieza a escuchar. Sí, el lenguaje está vivo y el lenguaje va siendo parte de esto. Los niños lo escuchan en las escuelas. eh, si las personas que están en la locución de la televisión o hacen política o supuestamente tienen educación, dicen palabrotas, pues ¿qué se espera de la persona que no tiene educación, verdad? Entonces se va disminuyendo este respeto por el lenguaje, por el otro, ¿verdad? Porque cuando yo estoy expresando una palabra grosera, lo que estoy expresando es mi miedo, ¿verdad? Normalmente quien usa groserías es porque no conoce Ajá. las palabras correctas, es una razón, o porque tiene miedo muy grande. Cuando nosotros tenemos un miedo, un temor muy grande, reaccionamos con palabras groseras. Entonces, sí, ese es un tema, ¿no? Y se normaliza a tal grado que ya inclusive los muchachos se mencionan así, a una palabra que se usó aproximadamente hace 20 años, donde todos se decían eh, como los toros, ¿verdad? Pero lo decían con una abreviatura y ya Eh, en todas las partes, ¿verdad? Así se mencionaban, en lugar de fulano, sultano, tu sí. nombre, pues es una falta de lenguaje. Normalmente las palabras, las personas que tienen un lenguaje que llamamos florido, no es que sea un lenguaje florido, estamos hablando de un lenguaje donde está carente eh, de palabras, lleno de miedos, y en este lenguaje lleno de miedos, pues está toda esta situación. Entonces, por ahí estamos con esta situación. Bienvenido, Pastor Juan. Estamos en la página, lo ubico rápidamente. Estamos en la página 13, en el punto B, para que, Gracias. gracias. Si está la hermana Elvia, por ahí también saludos. Si no, pues, seguimos adelante. Adelante. Dios bendiga. Mientras se ubican ahí, voy a seguir con la lectura, donde estamos en ideología de divulgación. Entonces, todo esto sociocultural que parece normal, no está normal. O sea, que los muchachos hablen groserías, que no haya respeto por la gente, no es lo normal, no es lo correcto, aunque socioculturalmente sea ya aceptado. Algunos ejemplos, pone algunos, aunque vamos a ver otros y vamos a ver otros peligros que son desde mi parte, yo tengo aquí anotados. El primero dice, eh, algunos ejemplos. El género es una construcción cultural, es decir, tú naces niño o niña y ya con el tiempo, pues tú, de acuerdo a la cultura, a lo que vives, pues vas a decidir qué eres. Entonces, ese es, pues sí es un privilegio de cada quien pecar como se le da la gana, eso no lo negamos, ¿verdad? Pero no podemos decir que esto es por la construcción cultural, eso es una decisión de vida y todas las decisiones deben tener consecuencias, ¿verdad? Eso está clarísimo en la Biblia y no hay momento de discutir al respecto de eso. Es decir, no porque ese pecado sea más pecado que los otros. Son igual de pecado que robarse un lápiz, es igual de pecado que no asumir nuestro género que Dios nos da para hacer una vida disipada, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con que
queramos atacar a esas personas. Simplemente marcamos lo que la palabra de Dios dice, es pecado y así se llama, pecado. A las cosas hay que decirles por su nombre, ¿verdad? Por eso decimos, cuando alguien habla muchas groserías es que no conoce el lenguaje o que tiene miedo. Entonces, estas personas no saben decir las cosas por su nombre. Entonces, una de las cosas que hay que decir por su nombre, sin agredir a la persona, es que una persona que esté en esta situación o que toma esa decisión tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y la consecuencia es estar mal delante de Dios. Entonces, escoger el género como amanezca el día, pues es una contra, eh, contra la voluntad de Dios o como se dice, y debemos decirla bien las palabras, como se llama perversión. Perversión significa una versión diferente. No decimos que está mal o bien, simplemente estamos diciendo estás escogiendo algo diferente a la versión original que Dios puso para el ser humano. Entonces, tenemos otro tema que tenemos que tocar ahí, y este tema también está de moda, es la desconstrucción de la educación. Educación. Estamos hablando que hay que educar a las personas, no solamente enseñándole cosas nuevas, sino desenseñando lo que aprendieron porque lo aprendieron mal. Aunque la deconstrucción es una forma de pensamiento natural del ser humano, es decir, es mejor eh, educar de cosas nuevas, ¿verdad? Reeducarnos, se dice en educación. Este tema de deconstrucción se ha tomado como la necesidad de ya no tomar en cuenta a la divinidad como algo esencial de nuestra vida, ¿verdad? Ahí es donde ataca la deconstrucción en la educación. Es decir, no necesitamos para nada a Dios, entonces tenemos que cambiar. Los roles de la mujer y el hombre como construcciones sociales, es decir, eh, cada uno de nosotros manejamos roles distintos. Si bien es cierto, podemos aprender y no podemos ser eh, ajenos al otro lado que se llama machismo o haraganería o comodidad, tampoco podemos decir que el hombre o la mujer asuman un mismo rol en la construcción. Es decir, cada uno de nosotros asumiremos roles de acuerdo a la construcción que Dios nos ha dado como seres humanos. Ahí me parece que hay un peligro, o sea, hay líneas delicadas en estos temas, ¿no? Porque si bien en este momento podríamos decir que hay personas que dicen, no, entonces las mujeres van a poder ir a hacer el mismo trabajo. Sí, pueden hacer el mismo trabajo, no estamos diciendo esto, simplemente que en una familia establecemos roles que Dios estableció, ¿verdad? Y están claros en el pasaje que leímos para terminar la clase, Efesios, dice, las mujeres sometiéndose a sus maridos y los maridos amando a sus hijos. La palabra sometimiento no quiere decir estar bajo la bota del dictador. Someterse quiere decir acoplamiento. Dijimos que la palabra significaba acoplarse como en un rompecabezas, es decir, tiene que estar acoplada y el hombre tiene que amar ese acoplamiento y dar su vida, si es necesario, por esa persona. No se lastimaría a sí mismo. Es decir, son dos cosas porque antes en Efesios, donde leímos la semana pasada, dice, someteos unos a otros, es decir, en un sometimiento mutuo. Entonces la línea ahí está precisamente marcada por la misma palabra, no hay más. Eh, Dice reorganización del cuidado de los hijos, es decir, la modernidad o la posmodernidad nos habla que los dos tienen que ser responsables. Está muy bien, eso está muy bien, pero tan énfasis en esto, un extremo sería, pues, que no tenemos el cuidado con nuestros hijos que deberíamos tener o abandonamos esta situación por cosas de disipación. Cuando hago cosas de disipación, estoy hablando que a veces este cuidado o reorganización del cuidado de los hijos es como decir, yo merezco. Una de las escenas más difíciles que me contó una de mis hijas, dice que una vez fue al cine con su esposo
o a algún lugar, a una plaza ya tarde a cenar, no recuerdo que, yo supongo que eso, pero a lo mejor estoy diciendo que no es así. Fue a cenar a una plaza ya tarde y cuando regresó a recoger a sus hijos, me dice, vengo impactada de lo que vi. Imagínense ustedes que había un lugar donde se hacen apuestas. Aquí hace unos, cuando mi nieta estaba pequeñita, hace unos 10 años se pusieron de moda, antes no había casinos y lugar donde se hacía apuestas. Y entonces dice que estaba en una banquita una niña, creo que jugando, iluminando no sé qué. Y entonces vieron que un guardia se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, niña? ¿Te perdiste? ¿Estás solita? Dice, no, mi mamá me dejó aquí mientras entraba al casino a jugar. O sea, cuando nosotros perdemos el sentido de cuidado de nuestros hijos, estamos perdiéndolo todo, ¿no? Y esto es lo que nos dice la modernidad. Tú te mereces disfrutar la vida. Ujú. Tú mereces disfrutar la vida. Puedes abandonar a tus hijos porque tú eres un ser humano. Es decir, todo lo que estamos, todas las frases que tenemos aquí, vienen con un sistema del mundo que surgió en el siglo XIX, que afecció en el siglo XX, que se llama humanismo. El humanismo dicta, y muchas de las doctrinas cristianas están muy influenciadas, y la lectura de la Biblia por el humanismo dicta algo muy importante. Dice, tú eres lo más importante y lo único que importa es que tú salgas adelante y además tú sales adelante porque tienes un valor como ser humano, no porque Dios te creó, no porque los otros están alrededor tuyo, tú como ser humano vales. Parece cierto, pero es una gran mentira porque tú vales primeramente porque tienes una relación con Dios y al tener una relación con Dios eres un hijo de Dios y como hijo de Dios estás en contacto con los demás. Los demás te importan, ¿verdad? Por eso leímos este pasaje de Joel capítulo 2 que habíamos dejado pendiente, donde dice todos, los viejitos, los niños, los que están tomando leche de biberón, todos, ese 2:16 de Joel, donde nos dice, todos tienen que apegarse a la misericordia de Dios. Ajá. Y organización del cuidado de los hijos, eh, subjetividad de los valores. ¿Qué es esto de subjetividad? Es decir, que no es objetivo. Te preguntan, oye hermano, ¿qué tan pecado será que yo mate a una persona? Suena que no nos van a preguntar esto, pero en cierta manera las sociedades modernas están diciendo esto. Estamos viendo gente que mata gente en el nombre de un Dios y de otro Dios, y las naciones los protegen, ¿verdad? Y nadie dice nada y se normaliza, ¿verdad? Es decir, un valor tan importante como la vida, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús es muy claro cuando nos dice en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Aquel, dice Jesús más adelante, que le dan un golpe en una mejilla y pone la otra mejilla. Eso debería ser una cultura de paz en medio del mundo. No hay cultura de paz en medio del mundo. No estoy a favor de uno ni a favor de otro. Cualquiera que agrede es pecado y mata personas, y quien para regresar o para sustituir mata personas es un homicidio, ¿verdad? Y esto que estamos diciendo es una realidad en los países como Estados Unidos, donde asisten los jóvenes y dicen, les permiten, si están en cierta denominación que se llama objeción de conciencia, es decir, yo no voy a la guerra porque yo no estoy dispuesto a matar a otro, es decir, por su conciencia. Pero también hay quienes se acercan y dicen, oye hermano, ¿qué tan pecado será si voy y mato unos cuantos? Están ustedes, ¿no? Entonces, se está subjetivizando, ya no es objetivo. El mandamiento dice no matarás, pero ya le estamos poniendo una subjetivación. Otra subjetivación sería, por ejemplo, cuando Jesús está delante de sus enemigos, los fariseos, y le preguntan, fíjate que Moisés nos permitió dar carta de divorcio, ¿está bien o está mal el divorcio? Jesús dice, se va al principio, dice, en el principio no fue así, varón y hembra los crió. Esto lo hizo por causa de la dureza de vuestro corazón. Es decir, esto es la subjetividad, cuando las leyes de Dios pueden cambiarse. Las leyes de Dios no pueden cambiarse.
Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos dice, eso es pecado. Es una de las funciones importantes del Espíritu Santo, además de darnos los dones, de permitir que en la iglesia haya ministerios, es también nuestra propia espiritualidad, donde todo lo que hacemos, pues no podemos fingir ignorancia, subjetivizar los valores que son eternos de Dios. Tiene entre comillas familia actual, entre otros. Hay muchos, muchos, muchos. Todos estos son ideologías difusas que atacan a nuestra familia, es decir, están metidas en la educación, están metidas en la religión, están metidas en la cultura, ¿verdad? Entonces, ya es una parte que los muchachos y nuestros jóvenes, nuestros niños, están ahí metidos en esto, ¿no? Eh, mi familia renta un canal de televisión que se llama Disney, es por streaming, perdón, videos, y pues son los programas que nos pasaron a nosotros, contrataron para varias televisiones, para que cuando vinieran sus hijas vieran Disney, ¿verdad? Porque las otras cosas están terribles, caricaturas, ¿no? Y entonces un día mi nieta, que tiene 11 años, me dice, ¿puedo ver ese abuelo? Ese me gusta. Le dije, sí, hija, porque su mamá es muy precavida en lo que ve. Yo vi ahí un anuncio, vi un hombre que está ahí, eh, caricatura, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver el video y veo que en el escritorio del señor o en la casa del señor está la foto de otro hombre. Entonces dije, ¿verdad? Entonces el tema empieza como la historia y el tema es que iba a visitarlo su mamá y no sabía decirle cómo que tenía un amiguito, no una amiguita, ¿verdad? Ya de por sí la cultura americana es terrible, ellos no se casan, se juntan por mucho tiempo anterior, ¿no? Y esto se da también en las iglesias. Y cuando veo esto, fíjense qué curioso, le digo, oye hija, mejor vemos otra, esa como que no me va a gustar. Y me dice ella, una niña de 11 años, me dice, ah, papá, no te va a gustar, abuelo, o papá, me dice, no te va a gustar porque habla de gays. O sea, los niños ya tienen la información, ¿verdad? Y estamos viendo Disney, ¿sí? Un canal para niños, y bueno, yo le explico, le digo, no, no es que no me guste, sino va a ser un tema que no tiene que ver con nuestra forma de pensar. Está bien que sean así, pero ellos están eligiendo vivir en contra de la voluntad de Dios, y eso, pues no me agrada a mí ver ese tipo de cosas. Pues está bien, abuelo, vamos a buscar otro programa. Pero fíjense bien, cómo hasta ahí ya hay una familia, la familia actual es así. Ujú. No vamos a atacarnos, no vamos a ir a quemar Disney, no vamos a romper la televisión, no, no, pero no vamos, dice en Efesios, dice, de tales cosas, lo estuvimos leyendo, ni aún hablen de ellas. O sea, no dice no las hagan, dice no hablen de ellas. A veces es muy común que en nuestras familias eh, extendidas haya reuniones y hay personas que no son cristianas o no tan cristianas en la familia y cuentan chistes y todos nos reímos de los chistes groseros. Dicen, no, ni siquiera hables de estas cosas. Y no es porque seamos santurrones o que se nos vaya a caer el oído si escuchamos una grosería, no, sino porque dentro de la rectitud que andamos, no cabe eso, ¿verdad? No cabe de esta manera. Bien, pasamos al siguiente viñeta y es el Internet y redes sociales. Dice, utilizadas sin discreción generan abuso y dependencia. Es decir, aquí en nuestro teléfono, en nuestra computadora está el mundo entero, lo bueno y lo malo. No es más malo ni más bueno que antes que hubiera esto. Simplemente ahora está a nuestro alcance. Yo comentaba en alguna ocasión con un grupo de jóvenes desde una clase, luego cuando yo fui adolescente, una de mis primeras experiencias que tuve con las cosas malvadas fue unos primos que vivían en Morelia y había un cine donde pasaba, ni siquiera era pornografía, eran películas de adultos, ¿verdad? Y en Morelia dejaban entrar
a niños a ver esas películas porque pasaban de vaqueros y luego pasaban una más, subida de tono, era lo único, ¿no? Ni siquiera era lo que conocemos ahora como pornografía. Pero para ir a ese cine, uno tenía que hacer una cola delante de toda la gente, porque era el único cine ahí en el centro de Morelia, ¿no? Se exhibía uno que entraba a ver esas películas. Ahora está en la intimidad de tu cuarto, de tu cámara. A veces son buenas ideas, no estoy dando ideas ni diciendo que así sea, que en las familias debemos ser lo más transparentes posibles. ¿Qué significa transparente? Claro que yo tengo mi intimidad y mi esposa no va a estar revisando mi teléfono, pero ella tiene que estar segura que yo puedo usar y dejar el teléfono donde sea, que ella esté segura, porque cuando empiezan a ver esas cosas oscuras, tenemos problemas. Entonces, con nuestros niños, con nuestras familias, pues aún más, ¿verdad? Meterte abajo de la cama para ver tu celular, pues ya estás en problema. Cuando tienes que llevarte el teléfono al baño, que no es muy higiénico, y solo para tu teléfono, eh, pues ya estás en problema. Voy a silenciar un poquito, hermano, si no me cuentas, este, me, te abro el micrófono, ok, para que no se escuche. Entonces, ahí estamos con ese problema, ¿no? Entonces, el Internet es algo, pero no vamos a esa parte, aunque lo va a mencionar más abajo, y empezamos con algunos inconvenientes. El ciberbullying, acoso entre menores, es decir, entre menores se acosan y tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos de esto. Algo muy, muy difícil que tenemos que entender, y es difícil porque los niños a veces no lo entienden en su cabalidad, porque son inocentes y buenas personas. Este famoso grooming. El grooming es una estrategia de algunas personas adultas que se hacen pasar por, por personas de su edad para lograr amistad y sacar cosas de ellos. Voy a contar una historia de segunda mano, es decir, yo no la vi, pero me la contó una persona que trabajaba conmigo. Esta historia empieza cuando a una persona le hablan por teléfono y le dicen, mira, tenemos a tu familia secuestrada en tu casa. Y esta es la foto de tu cocina, te la mandan por internet, estoy hablando hace unos 10 años. Esta es la foto de tu jardín, ¿verdad? Y si no sales ahorita, en este momento, y cruzas la calle, te estamos observando, cruzas la calle al banco de enfrente y haces un depósito en esta tarjeta que te estoy pasando, vamos a causarle daño a tu esposa y a tu niña que están en la casa. Ujú. Dice, no la estamos dejando contestar el teléfono, por si quieres hablarles, no van a contestar. Ujú. Y entonces pasa esto y es la persona que era amigo de la persona que trabajaba conmigo, me cuenta que en realidad lo que había pasado es que esta niña había recibido en sus redes sociales la invitación de una persona que decía que era un príncipe árabe. Y este príncipe árabe le decía, dame tu dirección para enviarte un regalo, ahorita ando en Japón, y le mandaba un recuerdito de Japón. Ahora estoy en Francia, te voy a mandar un perfume francés. Y le mandaba a la casa a la niña un perfume francés, y el tipo pues era un muchacho guapetón, la muchacha, mándame fotos de tu casa. Y ellos se dan cuenta después porque hay una denuncia en televisión, me dice que en un canal de televisión, no recuerdo ahora, donde una persona desde la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, tenía montado un centro de operación donde tenía varias personas, así como de mi edad o más viejitos, haciendo este trabajo. Y lograban esta información, ya que tenían toda la información, porque pues, dónde trabaja tu papá, qué hace, dónde vives, mándame fotos, bloqueaban los teléfonos de la casa con algún aparato que tienen y lo que lograban era extorsionar a las personas. Esto se llama roaming. Cuando una persona adulta se hace pasar por un menor, ¿verdad? Dice estrategia que una persona adulta desarrolla para generar la confianza de un menor a través del Internet. Normalmente es en esto el acoso sexual en la red, es decir, pues tú estás ahí, te mandan algo sexual a los niños, ¿verdad? La pornografía,
el daño a la reputación personal, es decir, les hacen grabar y luego eh, eh, cosas íntimas y luego los difunden en la internet. eh, a la dificultad para socializar y la interacción social real, es decir, pues imagínense que no nos conociéramos por aquí, ¿verdad? Y yo les dijera, pues soy casado y tengo a mi esposa, pero nunca la ven, ¿verdad? Entonces, pues no es real esto, ¿verdad? No es real. Es algo que el maestro puede estar aquí diciéndoles mentiras. Necesitamos ir, por eso hacemos clases presenciales, ¿verdad? Por eso nos conocemos, platicamos, por eso está así. Si simplemente una relación interpersonal sería algo terrible. Yo recuerdo una de las primeras cosas que me impactó mucho de las redes sociales fue un día que, teniendo cierta relación con la secretaria de la empresa donde trabajaba, de que yo podía entrar a su oficina, porque una de las políticas de mi empresa era que era puertas abiertas, es decir, nunca se podía cerrar con llave las oficinas ni los lugares de trabajo donde todos podían entrar. Llego a preguntarle algo y está con una, sí se tocaba antes, ¿no? Pero toco y veo que está con una de las secretarias que yo no conocía muy bien, apenas empezaba a trabajar ahí, y veo que la chica está llorando, ¿verdad? Y entonces, me dice: "Permítame", y le digo: "Regreso después". Ya regreso y me dice: "Ay, disculpa, es que esta niña cometió una tontería". ¿Cómo que cometió? Sí, dice: "Fíjate que acaba de terminar con el novio". Ay, pues qué triste, ¿no? Pues es algo que pasa. Y le digo: "¿Pero por qué tontería? Pues el tonto fue él, ¿no?". Entonces me dice: "No, la tontería es que lo tuvo de novio durante 2 años y nunca lo conoció". ¿Cómo que nunca lo conoció? ¿Cómo puedes tener un novio y no conocerlo? No, es que era de otra ciudad. Y, ahora que ella ya está muy enamorada, que le ha prometido muchas cosas, ella estaba dispuesta a viajar hasta la ciudad y le dijo que, pues, que no podía viajar a la ciudad donde él vivía, ¿no? Entonces dice uno: "Guau". Cuántas cosas, pero dice uno, pero yo le decía, pero ¿cómo puedes decir que es su novio, verdad? Si tiene 2 años hablando, y le decía, ya lo conoce, lo vio, porque en ese tiempo, lo estoy hablando hace unos 10 15 años, pues no había estas facilidades. No, no, se han hecho llamadas telefónicas y se escriben por el correo, pero no, bueno, qué triste, ¿no? Entonces, esto pasa. Eh, Interacción social real, con peligros que están a un clic de distancia, ¿verdad? Aquí estamos a un clic de distancia de ese peligro. Ah, adiciones diversas. Vamos a ver cómo nos genera esta sociedad. Eh, Perdón. El excesivo énfasis social que se da a la experimentación representa una puerta abierta sin restricción a la aparición de cualquier tipo de adicción. Es decir, cualquier tipo de adicción está, pues, dentro de este rango en la actualidad. A todo esto se suma la presión de grupo, los mensajes en medios de comunicación y las fragmentaciones en el mensaje de las entidades formativas, escuelas, colegios, iglesias. ¿Qué hablamos por fragmentación? Es decir, que no concretamos algo, no decimos esto es peligroso, esto es malvado, esto es perverso, sino que estamos como llegando tarde a la discusión de estas cosas que estamos hablando. ¿Qué es importante? Pues si no se habla en la escuela, en el colegio, en las iglesias, que se hable en las familias, ¿no? Debemos dar cursos para familias, cursos de formación de peligros de la modernidad o de la posmodernidad, ver qué es la posmodernidad. Una de las cosas que vamos a hacer al final del curso con los hermanos que estamos trabajando, ojalá puedan asistir ustedes en febrero, es dar un curso de ética. Este curso de ética van a poder ustedes invitar a otros hermanos, así como lo hicimos cuando hicimos el de matrimonio, porque esto es para toda la iglesia, ¿no? Y ahí vamos a hablar con calma de estos temas con los congregantes, con la gente que está cómo tomar una decisión correcta ante un mundo donde todo lo llama correcto, ¿verdad? ¿Qué tan malo, qué tan perverso es esto? Pues es la pregunta que nos hacen constantemente.
La fragmentación de la familia. Aquí tengo que decir algo que es extra. La familia moderna no significa, ni la familia cristiana del siglo pasado, la familia norteamericana, significa la representación de la familia en el corazón de Dios o en la mente de Dios. No, esa es una familia producto de una sociedad, de una forma de producir, y es la familia que tenemos. Por eso cuando hablamos en el curso de familias que tuvimos allá con el pastor Samuel, veíamos este tema tan importante, que esta es la familia nuclear, ¿verdad? Decíamos, es la familia que por razones de economía tenían que ser familias, eh, pues transferibles de una ciudad a otra, ¿no? Que pueda irse a Monterrey a vivir, que pueda irse. Aquí tenemos nosotros una congregante que su esposo está en Tabasco, no ha decidido irse para allá porque tiene a sus hijos aquí con un problema de salud en el Seguro Social de Jalisco, y no está fácil la transferencia, pero si no, ya estuviera ya la familia, es decir, son familias, le llamamos modulares, que pueden moverse fácilmente. Ahora bien, eh, esta familia está fragmentada, es decir, la mamá trabaja, el papá trabaja, por eso las guarderías aquí en mi colonia es muy frecuente encontrar anuncios de que ofrecen cuidado de los niños, o que hay personas desesperadas porque cuiden a sus hijos, porque la familia está fragmentada. La ausencia física del padre o madre es cada vez más común. Eh, es decir, el papá o la mamá no está, la presencia física del padre o madre, pero ausencia real, es excesiva ocupación. Es decir, pues esto es terrible, pero pues la sociedad moderna nos exige mucho, incluso la misma iglesia, ¿no? Llegamos a un momento donde hay un activismo muy grande en la iglesia y tenemos tantas actividades que no damos espacio a la familia. El siguiente tema es un tema muy importante, porque la iglesia debería proveer protocolos adecuados cuando hay violencia intrafamiliar. Ya tocamos este tema con anterioridad, no tocaremos nada aquí. Separación conyugal, entre otras variantes de fragmentación. Es decir, ahora es tan sencillo divorciarse que todo el mundo pues se separa, se divorcia. Ujú. Eh, que termina generando hijos emocionalmente hambrientos con dos posibles canales: hijos insuficientes en la autoestima, miedo, desvalorización. Ese es un primer canal. O excesivamente autoestima, excesiva autoestima, arrogancia, agresividad. Vemos esta situación, cómo los niños se defienden. Nosotros tenemos aquí un ejemplo en nuestra congregación, de un niñito que, fíjense que esto no es la sociedad y nuestros tiempos, pero primero muere, no recuerdo ahora el papá o la mamá, pero muere en el tiempo de COVID, uno de los de la pareja. El otro queda vivo y tiene al niño, y el niño queda huérfano de los dos porque en un asalto, fíjense, es una situación médica de una epidemia y la situación de violencia en una sociedad. O sea, ¿cómo estamos en un mundo tan terrible? Queda huérfano y queda con los abuelos. Los abuelos lo cuidan, son abuelos de nuestra edad. Imagínense cuidar un niño a nuestra edad, debe ser terrible, ¿no? Pero el niño es totalmente arrogante y agresivo. Es un niño problema. Pues, ¿por qué? Porque está en esta situación de vulnerabilidad. Ahora sí, ayúdenme, por favor. ¿Qué otros peligros consideran que hay? Pueden ya abrir su micrófono si quieren. Ya quité el taponcito. ¿Qué otros peligros consideran que hay y que pueden afectar a los hijos? ¿Cuáles otros peligros? ¿Hay algún otro? Pastor Juan, Elia, Sergio, ¿consideran algún otro peligro? Mm. Adelante, Pastor Sergio. Hoy podemos ver también el tipo de lectura que está, o sea, que están, Ujú, van leyendo, ¿no? ujú, Los libros de texto, ujú. en los cuales también la enseñanza que les están dando en cuanto a la diversidad de géneros, que ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, si tú eres niño, pues eres niña, o tú puedes cambiarte en el momento que tú quieras. Entonces es peligroso todo este tipo de situaciones que hoy estamos viviendo prácticamente, ¿no, pastor? Así es, el mundo va cambiando y el mundo pues va a ser cada vez más pecaminoso, ¿no? En ese sentido.
y lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno, por eso hay una distorsión de la realidad. Es decir, ahora ser una persona recta, tomar decisiones adecuadas, pues resulta que no eres buena persona, ¿verdad? Eres una persona malvada que estás en contra de los otros y afectas los derechos humanos de las otras personas, tu derecho a existir, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucha precaución. Muy, muy buen tema. Es otro tema que tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Que cuidar muchísimo. Los, los, los hijos que adoptan los homosexuales ¿Mm? Sí, es es un, un daño que les hacen a los niños ahí también. sí, sí. Es decir, van a un sistema de vida donde tienen que contestarse muchas preguntas, ¿no? Entonces, todo esto es parte del daño. Y por otro lado, también tenemos que la iglesia no está respondiendo adecuadamente, ¿verdad? No. A estas circunstancias. No, no está respondiendo en el sentido de que estar en contra y simplemente ir a hablar en contra de las personas, pues no es una solución, ¿verdad? Tenemos que hacer algo concretamente. ¿Cómo? Pues demostrando que hay una manera buena de vivir y una manera adecuada de vivir. Es decir, tenemos que nuestros hijos, nuestras hijas, decir, mira, son mejores porque son cristianos. Esto es lo que tenemos que enseñarle a la sociedad. Este trabajo de la sociología se llama incidir en la sociedad, es decir, no la podemos cambiar, uh-huh, pero sí podemos demostrar que hay maneras distintas, alternativas de vivir la vida y que son mejores que las que ellos están proponiendo. Y que las que ellos están proponiendo no es que sean malas. No podemos decirle a una persona, imagínate una persona que digamos, estás en pecado, qué hace inmediatamente? Y Pues, concha, ¿verdad? Pero sí podemos decirle, hay otra manera diferente de vivir. Entonces, hay una manera donde sí puedes tener resultados, donde sí puedes tener un cambio, porque la mayoría de los peligros, como los que ustedes están mencionando, a veces no los abordamos en manera eh, adecuada, simplemente los abordamos desde el punto de vista que están mal y no podemos estar a favor de ellos, pero también tenemos que hacer un abordaje desde cuál es la realidad, es decir, no llegar a ser simplemente una subcultura cristiana que está en contra de todo, sino una contracultura que enfrente a las personas a la realidad, es decir, hay una manera correcta de vivir y esta manera correcta de vivir da resultados. Eso es lo que debemos hacer. Y aquí tiene algo importante antes de pasar a la letra C. Voy a tratar de cubrir toda la letra C, pero ahí nos ponemos rayita, ya saben dónde nos quedamos. Dice, para recordar, la familia es el medio primario de adquisición de valores, creencias, actitudes y hábitos de vida que tendrán influencia en el pensamiento y en el comportamiento de una persona en el transcurso de su vida. Esta frase es muy importante. Tanto si creemos una cosa como si creemos otra, le vamos a dar los valores que van a afectar el resto de su vida. Los valores, las creencias, las actitudes, los hábitos de vida que tendrán influencia en el pensamiento y en el comportamiento de una persona en el transcurso de su vida. Esto le llamamos una ética. Uh-huh. No podemos hablar de una ética cristiana porque no podemos asumir que el cristianismo sea una actitud única, pero sí de una ética correcta, de una manera que dé resultados. Es decir, Pastor, sí, adelante. eh, fíjense que ahorita que estaba hablando referente al civismo, de lo que van a dar ustedes referente al civismo, me acuerdo que anteriormente, en nuestros tiempos, había una materia que se llama civismo Uh-huh. y nos enseñaban valores, formas de, ¿cómo se llama?, de comportamiento, formas de, ¿cómo se llama?, de respeto. Y yo me acuerdo que mamá siempre decía, es que ¿cómo se llama?, la educación se mama en la casa, no en la iglesia, ni en, ¿cómo se llama?, ni en la escuela. O Uh-huh. sea, toda la educación sí prácticamente es en el hogar. Y hoy vemos que en el hogar no hay nada de eso, no hay respetos. Ahora los niños, ¿cómo se llama?, les gritan a los padres, los niños son los que mandan. Y antes decíamos, hay de aquel que viera a una persona mayor viéndolo mal, ¿no? Porque nos iba como en feria. Y nos iba, porque decíamos, híjole,
porque nos enseñamos simplemente al respeto, pero eso se aprendió dentro del hogar. Y es Claro, una de las cosas que muchas veces se ha perdido ya, ese tipo de cosas se ha perdido en el hogar. así es. Por eso, cuando en nuestra familia, y esto es a nivel interno, se empezó a tocar el tema de los libros de texto que va a dar el gobierno, pues un derecho de los niños, yo les decía a mis familiares, decía, no se preocupen tanto por lo que les enseña el libro de texto, preocúpense más por lo que no les enseñamos nosotros. ¿Sí se entiende esto? O sea, eso no lo vamos a poder parar, ni que no vamos a poder quemar libros, o sea, ¿qué podemos hacer? Eso no, los niños tienen derecho a educarse y la educación que dé el gobierno es la que tienen al alcance o lo que piensa que es correcto. Eso no podemos decir, pero sí podemos enseñarnos. No te preocupes tanto por lo que van a enseñarle a tus hijos. Preocúpate por lo que tú no les estás enseñando, lo que estamos diciendo cualquier punto de vista muy bien. Vamos a ir al Tiene punto. mucho ruido, pastor. Sí, creo que ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? Vamos a tener mejor audio, sí. Ya cuando necesiten abrir sus micrófonos, los abrimos para. Vamos al punto C, espero si ya está al final de la página 13 y vamos a revisar varios de estos y luego nos vamos a quedar con un ejercicio que viene ahí para dejar pendiente la unidad 3 para después de vacaciones, ¿verdad? Prácticas saludables. Dentro de la familia hay prácticas que pueden contribuir en gran manera a la estabilidad, armonía, edificación, perdón, vuelvo a leer porque me perdí aquí por las letras por estar viendo acá otra cosa. Dice, contribuyen en gran manera a la estabilidad, armonía y edificación de los hijos. Algunas prácticas saludables que los padres pueden incorporar en su ambiente familiar son estas, y ya están ya en la página 14, ¿no? Y es justamente lo que estaba diciendo el pastor Juan hace un momento, es qué debemos enseñar realmente, qué prácticas saludables debemos enseñar. Preocúpate no por lo que están enseñándole a los hijos, porque pues esto siempre va a ser así, vendrán otras cosas, ¿no? Preocúpate por lo que tú le estás enseñando. Primer punto muy importante, vivir la verdad. Es de vital importancia que los padres reflejen congruencia de hechos y palabras, ¿verdad? Generar un ambiente confiable basado en la verdad. Contribuyen a la solidez del ambiente familiar y de cada uno de sus integrantes. Vivir la verdad, es decir, que sean congruentes las palabras mías con los hechos míos. Esto es muy importante. A veces tenemos costumbres aquí en nuestro estado, hace unos 5 años, cuando todavía mis hijas estaban conmigo, había una costumbre que era muy marcada. En ese tiempo había muchos teléfonos de casa, hace unos 10 años, y en estos teléfonos de casa, lo que tú ganabas con tener un teléfono de estos es que te hablaban para venderte cosas, ¿verdad? Para darte un estado de cuenta, darte una tarjeta de crédito, venderte algo, siempre estaban ahí vendiéndote cosas. Y entonces era muy común que uno dijera mentiras, ¿verdad? Cuando uno le hablaba, en lugar de decir no, no me interesa, porque si uno le dice no me interesa, siguen con el choro mareador y entonces uno decía, pues disculpe, no lo puedo atender porque estoy por sentarme a comer, ¿verdad? Yo lo llegué a hacer, ¿verdad? O disculpe, no lo puedo atender porque estoy por salir. Y entonces, pues el niño te veía así con ojos y decía, papá, estás diciendo mentiras, ¿no? Pues tenemos que acostumbrarnos a que los niños nos oigan decir la verdad. Esto es muy importante. Eh, reflejen coherencia entre los hechos y las palabras, ¿verdad? Decimos, te amo, le decimos a la esposa, te amo, y le decimos, oye, no sabes cocinar, ¿verdad? Entonces, no hay una coherencia, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, yo te voy a cuidar siempre, pero nunca nos ven en casa porque estamos trabajando, pues no hay coherencia. Bien, aprender a dialogar. Al igual que en el matrimonio, ya lo vimos anteriormente,
La comunicación abierta, sincera y continua entre padres e hijas es elemental para la sana relación. Es decir, eh, lo leo así porque yo tengo más niñas, ¿verdad? Que un solo niño como nieto y el diálogo siempre es algo que se privilegia. ¿Cómo es este diálogo? Pues desde la Biblia, ¿no? Para lograr eso, los padres deben ser claros en sus mensajes y también facilitar la expresión de los hijos. Ujú. Ahí hay muchos mensajes que llevan entrada y salida, entonces no somos muy claros con ellos, ¿verdad? Les decimos eh, cosas ambiguas que no entienden, tales como, eh, te digo, en la iglesia debes amar a tu prójimo, pero llega el niño y dice, papá, fíjate que alguien me está molestando. Pues no se deje, chamaco, póngale usted también un moquetazo. Entonces, él dice, bueno, ¿lo debo amar o lo debo golpear? No entienden bien cuál es la relación. O cosas ya de frases que tenemos hechas, como no sea usted niña, no llore, usted es hombre. El niño no entiende eso, tiene dolor, tiene sufrimiento. Entonces, pues son frases que así nos enseñaron, ¿verdad? Había frases eh, que yo recuerdo de mi abuela que eran pues muy dañinas y hasta después las entendí como eran de dañinas. Y por ejemplo, ella decía, la mujer, lo oí algunas veces esto, la mujer debe ser como la escopeta, cargada y en un rincón. Será una frase, ¿verdad? Entonces, el niño escucha eso y dice, pero pues no la amas, no debes, la Biblia dice que debes amar a tu esposa, ¿cómo puedes estar comparándole con una escopeta, ¿no? Con un objeto, no es un objeto. Si nosotros tratamos a las personas con desprecio, pues estamos mal, ¿no? Otro aspecto que es importante, además del diálogo, debemos darles una nutrición espiritual. Gran parte de la salud espiritual de los hijos proviene de la tarea de los padres. En este sentido, en cuanto a más temprana edad se les logre inculcar en los niños las prácticas espirituales, oración individual, oración familiar, lectura silenciosa, etcétera, será más beneficiosa. Ahora es sumamente importante que estas acciones sean comprendidas por los hijos en base a diálogos y no en base a autoritarismo. No se trata de ponerlos a orar o hincarlos a orar. Esa práctica, yo tenía una tía que cuando nos castigaba nos decía, inques y póngase a orar. Será un castigo orar para nosotros, ¿no? Te portaste mal, vamos a leer la Biblia. Es una buena práctica. Pedagógicamente es mala, ¿no? Nos damos una mala impresión. ¿Cuáles son estas buenas actitudes? Bueno, hijos, tenemos la oportunidad de estar con familia y vamos a hacer un altar familiar, culto familiar, meditación y hagámoslo con nuestros hijos. Algo que yo veo que impacta mucho a mis nietas es que cuando van a dormir, oro con ellas, les repito el Salmo 4:8 y eso les agrada a ellas, les da seguridad, les da paz para dormir y es parte de algo que culturalmente va uno abonando en la espiritualidad de ellos, ¿verdad? Abonando en la espiritualidad de ellos. Y vamos a la siguiente viñeta, mantener los roles. Resulta de gran ayuda tener compatibilidad máxima con los hijos y esto en ocasiones se va reflejando en una profunda amistad. ¿No? Es decir, esto pasa con nuestros hijos. Los niños sienten que pueden confiar en nosotros, que somos sus amigos, pero en este sentido, pongo el pero yo de mi parte, en este sentido, es muy bueno ser amigos de los hijos, pero los padres deben recordar que son padres. Esto hay una amistad, una cercanía, pero no en el sentido malsano de amistad. ¿Cuál es el sentido malsano de amistad? Pues ya cuando son adolescentes que nos podemos ir a echar la copa juntos, este sentido de amistad que se daba en el tiempo donde yo fui adolescente, había algo que decían en la secundaria que yo no entendía porque mi familia era cristiana, pero ellos decían y me llamaba la atención,
es que tu papá te va a llevar a que tengas tu primera experiencia sexual con una prostituta. Yo decía, pero ¿cómo te va a hacer un daño así alguien que te ama? Pero es algo que era común en el lenguaje de ellos, es esta cercanía, no, el papá es papá y bebé, no es ese amigo que te lleva a pervertirte, ¿verdad? Eso es una aberración de la paternidad, ¿verdad? Debe recordar que son padres, punto y coma, y que tienen la responsabilidad de encaminar, corregir, establecer límites y algo que no hacen los amigos. Los amigos toleran, soportan, encubren, ¿verdad? Esto es una amistad, malamente una amistad mala, pero que se entiende en el mundo por amistad. Y a veces cuando los padres llegan a ser muy amigos de los hijos, llegan a tener estos roles que son dañinos porque se pierde esta paz. Pasar tiempo juntos es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. Algunos dicen que es mejor tener cantidad de tiempo y otros dicen que es mejor tener calidad de tiempo. Aquí el famoso tiempo de calidad que llaman ahora. O sea, tengo mucho trabajo, pero los 5 minutos que te veo son como si fueran 5 horas. Cada quien de acuerdo a lo que piense, no podemos meternos ahí en la cabeza de la gente para saber si es bueno o malo, pero sí lo podemos ver en los resultados que tienen con los hijos, ¿verdad? ¿Qué tipo de hijos tienes? Esto es lo que yo les digo a los cristianos y a los hermanos que aconsejo. No es tan importante la decisión porque uno dice, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo educar en casa o no lo debo educar en casa? Le tiro los libros que le dieron en la primaria, le compro libros que venden en la tienda, ¿qué hago? No, no, no es el punto este. El punto es que tú le eduques, que tú le enseñes y que esto se vea reflejado en su actitud ante el mundo, ante la vida, ¿verdad? Es decir, los resultados son la prueba de que tienes buenos hijos. Y no tienes buenos hijos porque sean buenos hijos o porque tú seas buen padre, sino por la misericordia de Dios que te guía a enseñar. Y recordar siempre Deuteronomio 6:4, cuando andes por el camino, cuando vayas junto a ellos, siempre mantén la ley de Dios. Les he contado esta anécdota de mi nieta mayor. Mi nieta mayor ya tiene 11 años. Un día caminábamos a la parada del autobús, iban las niñas más pequeñas y el niño con la abuela y ella iba conmigo y me dice, abuelo, yo tengo algo que te admiro mucho. Eso ya para mí pues me hizo el día, ¿no? Y yo dije, pues va a decir que me admira mucho, que tengo mucho conocimiento, que siempre le doy respuestas, porque las niñas siempre me hacen muchas preguntas sobre temas que ellas piensan que yo debo saber, no siempre sé, a veces tenemos que preguntarle al tío Google, pero ellas tienen esa confianza, así que va a hablar de mi inteligencia, de mi sabiduría. No, ¿saben qué me dijo? Te admiro mucho porque tú siempre que te escucho hablar, hablas de la palabra de Dios, hablas de la vida. Me hizo el día, porque yo no me había dado cuenta, pero al leer la Biblia, al estar empapado en la palabra, uno cada vez que habla está hablando de la Biblia, ¿verdad? Está hablando de la palabra de Dios. Inclusive con los inconversos, cuando me doy cuenta, ya les estoy diciendo, pues mira, es que hay un poema hebreo, hay algo de las cartas del apóstol Pablo que dice de esta manera, y a lo mejor se aplica a tu vida. Entonces, si pasamos el tiempo juntos y les enseñamos esto abiertamente, pues estamos ahí intentando trabajar en este sentido. Eh, Bienvenido, Pastor Samuel. Estamos, bueno, vas manejando, escuchas ya ves la repetición y ves en qué página estamos. No me había dado cuenta. Si estás estacionado, parado, no, no me doy cuenta. Nomás y tu letrero, no veo tu. Déjame ver mi. Te voy escuchando. Ok, adelante, pastor. Gracias. Entonces iba a darte la indicación, pero ya moví y vi que no. Ahora sí. Ok, vamos ya. Entonces, ¿qué son estas cosas que tenemos? Vamos adelante. Enseñar a vivir, es decir, a los hijos tenemos que enseñarles a vivir. El rol de los padres es la enseñanza para la vida. Perdón, vuelvo a leer. El rol de los padres es la enseñanza para la vida, es prioritario. El rol de los padres en la enseñanza para la vida es prioritario. Por eso les decía hace un momento, en esto que, perdón, voy a tomar agua para ver.
Por eso decíamos hace un momento, no te preocupes tanto por lo que les enseñan, preocúpate por lo que no les enseñan. Eso es súper importante. Preocúpate no por lo que les enseñan, sino por lo que tú no les enseñas. Los padres deben inculcar buenos hábitos Metes físicos, la moto al bolso, mentales. sí. Ah, ya está. Sí, pensé que había entrado alguien que iba a comentar, pero no. Fíjense bien, esto es lo que estábamos diciendo. Los papás debemos estar muy atentos a escuchar la palabra de Dios siempre para enseñar a nuestros hijos cuáles son las prioridades en la vida y lo hacemos a través de enseñar a vivir. El propósito de la enseñanza no es conocimiento, sino lo que se llama inteligencia emocional. Es decir, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Es un libro que se puso de moda hace unos 20 años, 30 años, que tenía que ver que no es tan importante el saber como saber hacer las cosas correctamente. Sí, yo puedo tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento puede ser no correcto o no apto para vivir. Entonces, nosotros vamos a enseñarles la practicidad de la vida, ¿no? Por eso es tan importante cuando leemos en el Evangelio de Lucas acerca tanto de Juan como del Señor Jesús, que crecían ellos en conocimiento y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Cuando dice crecían en sabiduría, esta palabra sabiduría significa esto, saber hacer las cosas. Sabiduría es el término que utilizamos en español para hablar de aquellas cosas que sabemos hacer correctamente, no que conocemos correctamente. Se llama conocimiento. Sabiduría es aquello que sabemos hacer correctamente, tomar las decisiones adecuadas en la vida, eso es sabiduría. No ser sabios es no saber tomar decisiones para enseñar a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas a vivir adecuadamente, tenemos que enseñarles a tomar decisiones adecuadas en las diferentes circunstancias. Para enseñarles esto, tenemos que tener mucha cercanía con ellos para saber qué están viviendo. Los padres deben inculcar buenos hábitos tanto en lo físico como en lo intelectual, social y espiritual, es decir, en la integridad misma del ser humano. Somos seres integrales. A veces aquí, y aquí traigo una notita, a veces en la iglesia y en mi iglesia muchas veces sucede que nos preocupamos demasiado por el área espiritual de las personas y olvidamos la área física, ¿no? Nosotros tenemos que preocuparnos por toda nuestra ser integral. Nosotros no somos una parte solamente espiritual. A veces se espiritualiza demasiado las cosas y cuando se espiritualiza demasiado las cosas olvidamos que somos seres humanos, que tenemos que vivir, que tenemos que comer, que tenemos sentimientos, emociones y que tenemos que saber trabajar estas emociones, ¿verdad? Porque eh, voy a poner un ejemplo, yo puedo orar todo el día, puedo ayunar 2 días seguidos, puedo leer la Biblia 5 días y agarrar mi Biblia y subirme al transporte urbano de Guadalajara con mi Biblia para ir a predicar a la iglesia donde me invitan a predicar. Y si en ese momento me pisan el pie, ¿verdad? En el callo que me está doliendo, pues en ese momento se me acaba lo cristiano y la espiritualidad, ¿verdad? Es decir, también soy una persona que me duele, ¿verdad? Y entonces voy a empujar a la persona, a lo mejor le digo hasta una mala palabra y el hermano aún ahí termina no siendo tan espiritual, es decir, ¿por qué? Y no estoy diciendo que sea malo, que no estoy en tela de juicio esta parte, sino le estoy mencionando esta parte donde nosotros tenemos que ser integrales y darnos cuenta que también somos personas que sentimos, pensamos y actuamos. ¿De acuerdo? Y vamos a la última viñeta que dice enseñar a tomar decisiones. Los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones correctas basadas en principios y valores. Aquí viene una parte que es importante. Dejen ver si puedo utilizar una pizarra que vi aquí. Eh, Soy muy malo para dibujar, pero
pero vamos a hacerlo con figuritas. Díganme ustedes ahí, ahí si ven una pizarra. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con figuritas. Y esta figurita significa la cabeza de una persona. Sí, no le vamos a poner ojos ni nada, simplemente es la cabeza de una persona, ¿verdad? Y ella toma las decisiones, ella toma las decisiones en base a algo que se llama, esta decisión se toma a través de un filtro. Este sería el filtro, esta rayita que tenemos aquí sería el filtro que toma las decisiones. Y este filtro se llama de la siguiente manera. Aquí voy a poner mi nombre, ¿de acuerdo? Y la decisión que voy a tomar, la tomo en base a algo que se llama supuesto, que va con acento básico. Okay. ¿Qué es un supuesto básico? Es decir, lo que yo sé antes de que pase la situación. Nahum va a tomar una decisión y va a decir, ¿me subo al camión o no me subo al camión que viene? ¿Cuál es el supuesto básico que tengo? El supuesto básico es que tenga un letrero rosa y que diga la letra 1A. Ese es el supuesto básico que tengo. En base a esto, cuando viene el camión, yo le hago la parada y si tiene el 1A y tiene un letrero rosa, entonces yo tomo el camión. Ese se llama un supuesto básico. Ahora, si yo voy a tomar la decisión de ir a comprar un jarrito de tamarindo a la tienda nueva que abrieron porque pusieron un refrigerador nuevo con unas botellas grandotas y está nuevo el refrigerador, dice 2 grados bajo cero, está aquel jarrito de tamarindo amarillo, ¿verdad? Ahí caen las gotitas, yo tengo la necesidad de sed, entonces ¿cuál es el supuesto básico con el cual tomo la decisión? El supuesto básico es, trabajé toda la semana, tengo sed y me lo merezco. Esto sería un supuesto básico. Otro posible supuesto básico es, yo soy responsable, y dice la palabra que no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En Efesios. Entonces, yo no voy a tomar una bebida alcohólica porque no me voy a embriagar. Ese también sería otro supuesto básico. Notan ustedes que supuesto básico, hay dos supuestos básicos aquí. Uno, el supuesto básico, me lo merezco, tengo sed, se me antoja, no pasa nada, es un supuesto básico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Dejamos la pizarra. Porque las decisiones se basan en supuestos básicos. Si en nuestra cabeza el supuesto básico por el cual filtramos nuestras decisiones son bíblicas, entonces estos supuestos básicos van a ser en base a principios y valores. ¿Dónde vamos a obtener estos principios y valores? Pues de la palabra de Dios. Si estos principios básicos están afectados, estos principios básicos están afectados por la cultura. Y como decía mi abuela, entonces si tus amigos te dicen échate un barranco, ¿te echas? Pues sí, es el supuesto básico. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente, ¿no? Entonces, ese es un supuesto básico. Es equivocado desde mi punto de vista, pero otro supuesto básico dice, guarda tu pie de no ir tras el mal. Otro supuesto básico. Entonces, ahí tú te frenas y dices, no, ahí ya no puedo. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya tienes un supuesto básico diferente. Les voy a platicar, posiblemente, como mi amigo que alguna vez conocerá, porque es el director de Aquila y Priscila, nuestro hermano L, dice que tiene una historia que es la número 22,000 que cuenta a las iglesias, y si ya lo oyeron, pues van a tener que volver a escuchar. Es la historia que le cuenta que hay dos naturalezas en nosotros, que es un lobo bueno y un lobo malo, o un perro bueno y un perro malo. Y cuando tú vas a vivir la vida, decides con qué animalito vas a vivir, ¿no? Con el bueno o con el malo. Y la decisión se toma en base a eso.
Y él dice, y cuando le preguntas quién es el que va a ganar en un pleito de los lobos o los perros, el bueno o el malo, la respuesta es el que tú le hayas dado de comer más. Ese es el supuesto básico, ¿notan ustedes? Al que le hayas dado de comer más. Entonces, debemos llenar nuestra cabeza de supuestos básicos correctos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la parte inferior porque quiero terminar esta parte. Dice autoevaluación, tome un tiempo para realizar, ahora lo vamos a hacer en clase, la vez pasada lo dejamos de tarea, pero hoy tenemos ahí los 10 minutitos, 8 minutitos para hacerlo, para explicarlo, y vamos ahí en su libreta calificando con su lapicito. Muy mal significa el 1 y muy bien significa el 7. Dice, tome un tiempo para analizar sinceramente tu tarea como padre, madre, abuelo, tío, lo que seas, establecer un diagnóstico actual y en caso necesario pensar en acciones por realizar. ¿Cómo ando en vivir con la verdad? Es decir, le digo al del abono, le digo al niño, dile que no estoy, y sale el niño y le dice mi papá que no está, ¿verdad? Entonces, si está en ese sentido, pues muy mal, ponemos 1, si está regular, 4, si estamos muy bien, ponemos 7. Aprender a dialogar, es decir, tenemos diálogo constantes con nuestra familia, diciéndole por qué vivimos la vida cristiana, en qué sentido. Si nosotros nunca dialogamos, pues estamos en el 1. Si dialogamos más o menos cada año, pues estamos en el 2 y cada mes en el 3 y cada 15 días en el 4. Ahí evaluémonos cada uno de nosotros. Eh, no porque tenga que ser así, pero una de las partes buenísimas de mi vida de familia fue cuando yo decidí en cierto momento salir con una de mis hijas o sea, salíamos con familia, pues normal, como todas las familias, pero dedicarle a una de las hijas eh, un día, un sábado, un fin de semana, porque eso se decidió un momento en que cambió mi trabajo y ya no iba a trabajar los sábados, entonces decidí que uno de esos sábados, cada una de ellas tenía 3 hijas y una de mi esposa, entonces teníamos 4 sábados por mes, cada una le tocaba salir eh, eh, con ella un fin de semana, ¿no? Entonces, fue un buen tiempo porque ahí dialogué con ellas, conocí muchas de las cosas que ellas sentían, pensaban. Entonces, aprender a dialogar, buscar espacios intencionalmente para dialogar con los hijos, con los nietos, con los sobrinos. Y esto empieza, queridos hermanos, cuando tenemos una capacidad de escuchar a nuestros hijos. Ellos deben saber que les escuchamos, ¿verdad? No que nos vienen y contar, ay, abuelo, abuela, nos fue muy mal en la escuela porque la maestra nos dijo que teníamos que pararnos de cabeza. Ah, sí, hijo, qué bueno que se pararon de cabeza. Nos fue muy mal, no oíste completa la oración, ¿no? Entonces, esto es parte del diálogo, tener oídos atentos a lo que dicen las personas. Nutrición espiritual, y hablamos si hago culto familiar, si no lo hago, si tengo devocional, si no lo tengo. Esto es aparte de ir a la iglesia, aparte de llevarlos. Esto es el altar familiar, el altar particular. Eh, Mantener los roles, es decir, no soy excesivamente amigo de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, aunque por ahí hay un meme que dicen que el abuelo es el único que es capaz de hacer cualquier cosa por los hijos, ¿no? Entonces, esto pasa ahí a veces. Entonces, ahí estemos atentos a esta situación, mantener los roles, no ser amigos ni compañeros de parranda de nuestros hijos. Veamos cómo nos podemos calificar. Ponga usted ahí una palomita, cómo andamos con esto. Pasar tiempo juntos, importantísimo con ellos, que sepan que estamos presentes. Ya sea tiempo de calidad, como son unas personas, o tiempos. Entra la aplicación de lo que les conté, de que de repente decidí salir con mis hijas a pasear. Y ahora también, por ejemplo, tomé la decisión como pareja, no es con los hijos el tema, pero con pareja, que somos una pareja con el síndrome del nido vacío, tomé la decisión de mayor tiempo que pueda pasar con ellos.
Y ella me dice, voy a la tienda a la esquina. Ay, voy, pero no porque quiera cuidarla, no, sino porque queremos acompañar, ¿no? Hay momentos donde no se puede por el trabajo y otras cosas, pero la mayor de las veces eh, va a hacerse unos análisis y está lloviendo, pues ahí voy también, ¿no? Entonces, enseñar esto a pasar tiempo juntos es importante. Enseñar a vivir, es decir, ya les enseñé cómo esta vida que tenemos es para vivirla y hay que enseñar no cosas de sabiduría, sino cosas, digo, de enseñanza, sino de la vida. Enseñar a los niños a vivir la vida, a disfrutar la vida. Qué bonito cuando nosotros le decimos a los niños, yo siembro maíz, por ejemplo, y los llevo y les digo, hay que sembrar esta semillita, a este tomate, los dejo cosechar sus tomates rojos ahí en la parte de atrás del jardín. Todo esto es parte de enseñarles la vida, ¿verdad? Los, los, los alimentos no pasan no nacen en un árbol con latas, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. La vida es así, enseñarles a vivir. Y por último, lo que vimos de los supuestos básicos. Enseñarles, lo que tengas como supuesto básico es lo que vas a tomar en decisión. Los supuestos básicos es una parte importante, lo vamos a ver en este curso de ética que les decía, de civilidad, de vivir la vida correctamente. Y en estas decisiones vamos a tener que saber que los supuestos básicos, si tienes palabra de Dios en la cabeza, los supuestos del mundo no, no te afectan. Vean ustedes, con esto terminamos en los 2 minutos que tenemos, el Evangelio de Mateo. Capítulo 4, ¿no? Es un capítulo conocido, dice Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Uh-huh. Ahí a nosotros no nos tienta el diablo, en ese sentido no es llevado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu no nos anda llevando al desierto para que seamos tentados. Es otra circunstancia del ministerio de Jesús. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vean cómo lo cuenta aquí el Evangelio de Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿quién vino? El tentador, el enemigo. ¿Ah? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre, dice, deja que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, él le respondió entonces, leo como dice, él respondió y dijo, están letras rojas, si no lo leo bien me perdona. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uh-huh. Eso está ahí como respuesta de Jesús. Es decir, ese era el supuesto básico que tenía. Si ha tenido un supuesto básico que dice, lo que hay en México es de los mexicanos, ustedes han oído este dicho, mexicano, pasa por el mercado, ve una manzana, lo que hay en México ahí es de los mexicanos. Tengo hambre, me lo como. Esta primera tentación va directamente a nuestra necesidad física más básica, ¿verdad? Es ahí muchos donde caemos en las tentaciones como cristianos. Me lo merezco. ¿Mm? Recuerdo cuando trabajaba en imprenta, les he contado que mis compañeros querían llevarme a un lugar de fiesta, cualquier cosa, y decían, es que ya te lo mereces. Es un merecimiento. Tienes esa necesidad y te lo mereces. Tienes que relajar, ¿verdad? El cuerpo lo necesita. No, no, ese es un supuesto básico. No es falso ni verdadero. Simplemente es su verdad, pero hay otro supuesto básico que dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, la vida no depende de comer, sino de estar en comunión con Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos
te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Esa es la tentación. Ahora no resultó lo del aspecto físico, vamos al aspecto espiritual. Ve, ¿a qué está apelando aquí? Claro, hay muchas interpretaciones hermenéuticas de ese pasaje, pero aquí, en la lectura que estoy haciendo ahora, comunitaria con ustedes, estamos viendo las necesidades, y la necesidad que está aquí apelando es a la valía de la persona. Tú eres hombre, tú te lo mereces, tú eres mujer, tú te lo mereces. Mm, cuidado ahí, cuidado ahí. No es cuestión de merecimiento, sino es cuestión del propósito con que Dios hace las cosas. Porque Él dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no vas a hacer cosas que van contra Dios. No porque el Señor te va a guardar, te va a cuidar, no porque tú eres hijo de Dios y te mereces todo, vas a poder justificar lo que hagas. ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, me merezco esto. Yo soy hijo de Dios, me merezco. No, no es merecimiento. Es una cuestión de lo que dice aquí el Señor. No estar en contra de la voluntad de Dios. Y el versículo 8, en esta versión resumida de las tentaciones de Jesús de Mateo 4, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré y postrado me adorarás. Aquí la tentación viene cuando el diablo nos dice, bueno, tú quieres llegar al cielo, ¿no es cierto? Tú quieres ser un buen hijo de Dios, tú veniste al mundo para salvar, para tener todos tus reinos, todos los reinos que te reinan pleitesía para ser el Mesías, pues yo te los doy. Mira, me rindo, ya no tienes que morir en la cruz. Y entonces ahí, en nuestra vida cristiana, en la lectura que estamos haciendo con nuestros hijos y con nuestra familia, a veces buscamos las soluciones fáciles a las circunstancias. ¿sí? Esas soluciones fáciles no siempre son las mejores. La vida cristiana es una vida de lucha, de camino, de esfuerzo, de trabajo, de tenacidad, de lucha constante. No hay caminos fáciles. El Señor nos pide que vivamos. Si no, pues el día que nos convertimos nos hubiera llevado al cielo, ¿verdad? Nos dejó aquí para cumplir el propósito de ser discípulos de Él y discipular a otros. Entonces, ese es el camino que tenemos por delante. El enemigo nos muestra caminos o alternativas más fáciles, nos muestra eh, caminos que son no verdaderos. Entonces Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. No, bueno, dejen ver aquí. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque le da todo esto con una condición. ¿Cuál es la condición? Si postrado, me adoras. Entonces, ahí está. Es decir, el camino fácil en esta lectura o en esta interpretación hermenéutica que estamos dando es, te voy a dar la solución, pero lo único que tienes que hacer es, pues, hombre, ¿qué te cuesta rendir pleitesía a algo que no sea Dios? ¿Cuál es la pleitesía que los cristianos tenemos? Pues los bienes materiales, el dinero. A veces idolatramos no a un mono, como decía mi abuela, haciendo un tanto iconoclástica, es decir, estar en contra de la idolatría, eh, de, de, un, de una imagen, de una religión popular en nuestro país, sino idolatramos a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad? A nuestro pastor, a nuestro líder. Hay de este tipo de idolatrías, ¿verdad? Donde llega esa idolatría. Vean ustedes este señor que es de aquí de Jalisco, de la luz del mundo, cómo llega la idolatría al grado que abusa de las personas en su humanidad y siguen diciendo, pues es que es el siervo de Dios. O sea, qué terrible situación, ¿no? Entonces, ahí le dice, si postrado me adorarás, es decir, dice, hacia el Señor solamente adorarás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tener estos supuestos como los tenía Jesús en Mateo capítulo 4 y también lo volvemos a ver en las referencias que tenemos en Lucas, ¿verdad? Marcos y Lucas también
refieren a la tentación de Jesús. Como Mateo capítulo 4, tenemos que tener este tiempo. Bueno, en esta lectura me pasé un poquito, pero creo que era necesario abundar sobre este tema de los supuestos básicos. Abundaremos más adelante sobre este tema porque debemos llenarnos entonces de qué cosa en nuestra cabeza, de supuestos básicos. El mundo nos bombardea constantemente de supuestos del mundo, así que tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Hasta aquí esta clase, ponemos rayita ahí en la página 15 y pasaremos a la unidad 3, la familia y el ministerio, el próximo año porque entramos en periodo vacacional.